Bueno, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Lo primero de todo, sé que no le gusta, porque sé que no le gusta, pero quería dar las gracias a Margarita. Para mí, es verdad, Margarita, sé que no te gusta, pero lo voy a hacer igualmente. Entonces, quería dar las gracias primero, en primer lugar, a Margarita y al equipo de Foro de Foros por organizar este tipo de sesiones. Margarita para mí es una persona muy especial, creo que además es un ejemplo de adaptación, así que muchas gracias. ¿Vale? En segundo lugar, también a los que habéis asistido, conozco a mucha gente, es un placer teneros aquí a todos, también a parte del equipo, o sea que muchísimas gracias. Y luego es un placer estar contigo, Ricardo. Igualmente. Con Ricardo además es como si te hubiera ido siguiendo, de hecho, un poquito, ¿no? Porque yo lo conocí en mi época en IBM, cuando él estaba en BVA, entró en una reunión a saludar y todos dijimos, ¡ostras, Ricardo Forcano! ¿No? Entonces tenía 2 años de experiencia y ahí fue la primera vez que tuve contacto con él. Y luego, pues bueno, he ido teniendo contacto con conexiones, ¿no? que tenemos en común. Aunque bueno, yo sí lo sabía, tú no lo sabías, pero yo sí lo sabía que estabas ahí, ¿no? Detrás. Y bueno, yo me llamo Alejandro López, esto no va de mí hoy, va de Ricardo. Simplemente deciros que soy socio de ACK Labs, grupo de Ackerman International, y que bueno, y que al final esto como no va de mí, te voy a introducir a ti un poquito, Ricardo, que creo que es lo importante, ¿vale? Entiendo que la mayoría de vosotros conoceréis a Ricardo Forcano, pero bueno, si no es así, os comento muy brevemente su trayectoria. Cuenta con 20 años de experiencia en el mundo empresarial. Los últimos 7 años ha desempeñado roles a nivel C-Level. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos sectores como energía, medios de comunicación, banca y tecnología. Y a lo largo de su carrera, Ricardo ha liderado diferentes funciones como estrategia corporativa, transformación digital, desarrollo de negocio, recursos humanos y tecnología y operaciones, gestionando equipos de hasta 19.000 personas. Que eso, yo soy de Extremadura y hay pueblos que no llegan a esa cantidad de personas, os lo digo. ¿Vale? A nivel global. También tiene experiencia como consejero independiente y asesor. Se licenció con matrícula de honor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Zaragoza y tiene un máster en Gestión de la Tecnología por el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Es profesor del IS Business School y ha publicado recientemente el libro La red de aprendizaje, con una valoración muy buena en Amazon, por cierto, y que recomiendo que todo el mundo adquiera, porque yo ya lo he hecho y he empezado a leérmelo. Y si te parece, ya que hemos acabado con una reseña del libro, tu introducción, esto es más curiosidad. Porque hace 2 días o 3 publicaste en LinkedIn dando las gracias porque alguien había comprado 200 ejemplares, 250 ejemplares de tu libro. Y sí que me gustaría saber si has averiguado quién es esa persona. Pues no lo he averiguado, no lo he averiguado. Bueno, primero muchas gracias por la introducción, Alejandro, por la presentación y muchas gracias Margarita y el equipo de Foro de Foros por convocarnos aquí. La verdad que es una maravilla estar aquí a las 8 de la mañana con energía para poder charlar y bueno, debatir sobre temas que seguro que a todos nos van a interesar, ¿no? Pero del libro, no, les comentaba que yo decidí publicar el libro por mi cuenta, sin editorial, porque me apetecía hacerlo con libertad y sin condicionantes de ningún tipo. Y bueno, pues cuando lo publiqué he ido. Lo bueno de hacerlo por tu cuenta es que tienes una analítica muy buena, ¿no? De cuánto vas vendiendo cada día, etcétera. Y yo iba vendiendo mis libros así diariamente y de repente vi que un día se habían vendido 250 ejemplares. Entonces me llamó mucho la atención, pero no he conseguido averiguar quién ha sido. Bueno, Me imagino que alguna universidad o alguna escuela de negocios o alguien bueno, así, ¿no? pues aquí si alguien puede hacer también un poquito de investigación lo agradeceríamos porque estoy seguro que Ricardo querrá dar las Nada, gracias. no, como... Y hablando del libro, se titula Red de Aprendizaje, es un libro en el que tú además cuentas tus experiencias, ¿no? Liderando la transformación de una empresa como el BVA. Cuando hablas de red de aprendizaje, ¿a qué te refieres? Sí, o sea, hay muchos conceptos detrás, pero quizás lo esencial son esas mismas palabras, ¿no? Por un lado, entender la empresa como una red desde el punto de vista organizativo.
Y en el sentido de que si tú analizas hoy la inmensa mayoría de empresas de nuestro entorno, cuál es su diseño organizacional, y el diseño organizacional es algo que tiene mucha trascendencia, ¿no? Cuando se habla de la transformación digital de las empresas se suele poner mucho foco en los modelos de negocio, en la cultura, en el talento, no se habla tanto de la organización y al final yo soy un convencido de que el diseño de la organización condiciona mucho todos esos otros elementos, ¿no? Es decir, la organización hace cultura, marca los estilos de liderazgo, etcétera, ¿no? Y la realidad es que, estando en 2023 como estamos, todavía hoy el 90 y mucho por cien de las compañías tienen una estructura organizacional muy basada en dos claves, que es la jerarquía, el establecer diferentes niveles de jerarquía y líneas de reporting, y la especialización funcional, ¿no? El segmentar, conforme la compañía va creciendo, en número de personas, en complejidad, segmentar los equipos funcionalmente, ¿no? Y ese es un modelo que viene en realidad casi de la revolución industrial, ¿no? De la especialización del trabajo, que tiene ya, por tanto, casi 200 o más de 200 años de historia, que es verdad que durante muchas décadas ha funcionado muy bien, ha sido un paradigma organizativo que ha tenido éxito y por eso se ha extendido tanto y es tan común hoy en día, pero que en el mundo en el que vivimos en los últimos 20 años ha empezado a hacer aguas, ¿no? Porque en este mundo más complejo, más transversal, en el que los retos a los que se enfrentan las organizaciones son cada vez más multidisciplinares, esa segmentación funcional cada vez funciona peor. Y en este mundo en el que la agilidad y la capacidad de respuesta ante los retos, las oportunidades en el entorno es cada vez más importante, esos esquemas de comunicación jerárquica también funcionan cada vez peor, ¿no? Entonces ahí se ha abierto cierta crisis y cierta necesidad de reinventar el diseño organizacional en las compañías. Y hay, bueno, diferentes modelos que han ido surgiendo en los últimos años, ¿no? Desde modelos más extremos como la holocracia, ¿no? Que está el ejemplo de Zappos, que es muy paradigmático, o la sociocracia, o temas como las organizaciones STIL, ¿no? Que modelo que planteó Frederic Laloux en su libro Reinventing Organizations y que muchas compañías han movido en esa dirección, o temas como Agile, ¿no? Que es lo que más cuento yo en el libro, pues que algunas organizaciones como VA pues ha sido una palanca de transformación organizacional. Pero yo creo que lo que todas tienen en común es precisamente reentender la organización más como una red de personas que están en continua interacción y que precisamente de esa comunicación, interacción orgánica y no estructurada, como pueda ser en un organigrama jerárquico y funcional, es de donde surge luego la creatividad, el diseño de nuevos productos y servicios, el cuestionarse cómo se vienen haciendo las cosas, etc., ¿no? Entonces es un tema muy de fundamento, ¿no? Del entendimiento de la organización, el cómo cualquiera que sea el modelo hacia el que quieras ir, probablemente va a tener más éxito en el mundo en el que vivimos hoy si lo entiendes como una red de personas que facilita la interacción y la comunicación y que a través de esas interacciones entre personas es de donde surge la toma de decisiones, la creación, el desarrollo de productos, etc. Y luego el otro elemento es el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje yo creo que es algo cada vez más evidente, que es en el mundo de la estrategia corporativa, ¿no? Que yo en algunos años me he dedicado a esta función y seguro que muchos pues también, ¿no? Siempre se habla mucho de la ventaja competitiva, ¿no? Desde Porter, ¿no? Pues parece que cada compañía encuentre cuál es su ventaja competitiva, es un elemento esencial, ¿no? Y ahí es verdad que muchas industrias han tenido ventajas competitivas muy bien identificadas durante años o décadas, ¿no? Pues en el caso de banca, por ejemplo, la capilaridad de la red de oficinas era una ventaja competitiva fundamental, ¿no? Si no tenías una red muy capilar a través de la cual pudieras gestionar la adquisición de clientes, el servicio, etcétera, pues era muy difícil competir, ¿no? Y en otras industrias, otras, ¿no? Han sido como muy estables durante mucho tiempo, pero de nuevo, en el mundo en el que vivimos hoy, todo está sometido a un proceso de transformación tan acelerado que estas ventajas competitivas están continuamente transformándose, ¿no? Y entonces en banca quizás hoy ya no es tan relevante la capilaridad de la red de oficinas como otros elementos como pueda ser el uso de la tecnología y los datos para poder hacer ofertas personalizadas y contextuales y en tiempo real a tus clientes, ¿no? Pero dentro de 5 años será otra, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, un poco la conclusión a la que llegas es que la única verdadera ventaja competitiva sostenible que hay en las organizaciones es su capacidad de aprendizaje, su capacidad de entender cuáles son las dinámicas que van a marcar la evolución de su industria y por tanto de su negocio en los próximos años, ¿no? Y que como organización, como red, tengas la capacidad de estar continuamente aprendiendo e incorporando esos aprendizajes para poder adaptarte e identificar nuevas oportunidades de desarrollo, ¿no? Entonces son un poco esas dos ideas centrales, ¿no? Y has hablado, bueno, sobre todo de organización y de aprendizaje.
Y al final, oye, ¿cómo se consiguen esos modelos organizativos, ¿no? Donde hay mayor interacción, donde se fomenta la creatividad, donde se fomenta el pensamiento crítico y también la capacidad de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, ¿qué 3 palancas podemos utilizar, ¿no? Si estamos pensando en liderar una transformación, ¿qué 3 palancas debemos o, según tu experiencia, podríamos utilizar para tener éxito en esta transformación? En una transformación organizativa, ¿no? Bueno, yo creo que las transformaciones organizativas son siempre retos difíciles, ¿no? Porque las personas en nuestras organizaciones estamos muy ancladas a nuestro rol dentro de una estructura organizacional, ¿no? De hecho, nos identificamos, ¿no? La gente se identifica con, no, yo soy el responsable de o el director de... ¿no? Entonces hay como mucho peso, incluso emocional, ¿no? En dónde está cada uno ubicado en esa estructura y por tanto la propia estructura coge mucho peso dentro de la organización, ¿no? Entonces el cambiarlo genera enseguida mucha inquietud, ¿no? Y mucho salir de la zona de confort, incertidumbre, inquietud. Eso hay personas que son más rápidas en abrazarlo y verlo como una oportunidad y hay personas pues, que les cuesta más, ¿no? Entonces, son siempre grandes retos y yo creo que lo primero es que tienen que venir impulsadas desde arriba, ¿no? Desde el liderazgo de la compañía, porque si no es muy difícil, ¿no? Es muy difícil acometer de verdad un proceso de transformación organizativa que luego tiene derivadas a nivel de cultura, a nivel de estilos de liderazgo, etcétera, si no hay un sponsorship muy claro y muy marcado desde arriba, ¿no? Yo creo que esa es una primera clave. Una segunda clave, justo un poco en la línea que decía, es dar la oportunidad a todas las personas de que puedan subirse a ese barco, ¿no? Esto en el banco lo vimos muy claro, ¿no? Y hay un tema de que, bueno, pues hay personas que les puede llevar más tiempo entender, ¿no? Oye, esto ha cambiado, la forma de trabajar en la compañía es distinta, mi rol ha cambiado completamente. Hay personas que lo pueden ver más rápido o personas que les puede costar más, ¿no? Y hay personas que pueden no querer participar de ese nuevo modelo, ¿no? Porque también es lícito, ¿no? Oye, yo vine a esta compañía cuando las cosas funcionaban de una manera, una forma de trabajar, unos estilos de liderazgo, etcétera, esto ha cambiado completamente, pues no me veo aquí, ¿no? Entonces, oye, pues esas personas probablemente lo mejor es que busquen proyectos en otros sitios, para ellas y para la compañía. Pero a las personas que sí que quieren, es darles la oportunidad de que puedan subirse a este proceso, ¿no? Y eso requiere estar muy cerca de las personas a través de comunicación, de tener sesiones de Q&A para que la gente pueda soltar sus dudas, sus inquietudes, el hacer formación muy específica para las nuevas formas de trabajar, metodologías, pues en nuestro caso con todo el tema de Agile, ¿no? De trabajar en Scrum, en Kanban, incorporar Agile coaches que estén acompañando a los equipos. En definitiva, mucho acompañamiento a las personas porque son momentos de mucha tensión, ¿no? Hay un símil que utiliza una profesora de psicología de Harvard que se llama Elisa Lahey, que me encanta, ¿no? Que lo suelo contar, porque creo que refleja muy bien, ¿no? Lo que nos pasa a las personas ante una situación de cambio como esta, ¿no? Y es que la persona es como si estuvieras en un coche y entonces, por un lado, el cambio organizacional, ¿no? Es como una oportunidad y estás pisando el acelerador porque te atrae, ¿no? El poder encontrar nuevas oportunidades de crecer, de desarrollarte, de hacer otras cosas. Pero por otro lado, el cambio te genera incertidumbre, miedo, salir de tu zona de confort, etcétera, y entonces estás pisando el freno en el coche, ¿no? Y entonces estás en una situación en la que el coche no se mueve porque estás pisando el acelerador a tope, pero el freno a tope a la vez, el coche no se mueve, pero el motor está en plena combustión, ¿no? Como hay mucha energía que se está consumiendo dentro de la persona en ese proceso personal de abrazar ese cambio, ¿no? Hasta que llega un punto en el que la persona ya tiene la capacidad de soltar el freno, ¿no? De quitarse un poco sus miedos, su incertidumbre, etcétera, y a partir de ahí ya pues el coche sale disparado, ¿no? Como se abre a todas las oportunidades que le ofrece el desarrollo que está haciendo la empresa hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un poco lo que todos vivimos en mayor o menor medida y por tanto es importante, ¿no? Acompañar a las personas en estos procesos de cambio. Y bueno, quizás te destacaría estos 2 elementos, ¿no? El liderazgo desde arriba, el sponsorship desde arriba y el acompañar a las personas, ¿no? Creo que son 2 temas clave. Si te parece, como también quiero que esto sea algo dinámico y además hemos comentado muchas cosas y aunque lo hagas muy sencillo y muy fácil, tiene mucha profundidad. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? ¿Le gustaría preguntar algo? A mí es que se me ocurren 30.000, pero claro. O sea,
también es por hacerlo algo más dinámico, que teníamos aquí a Ricardo, pues oye, le podemos preguntar cualquier duda que tengamos. Yo al final, antes de acabar, ya lo sabes, porque además te lo dije, le voy a hacer una pregunta muy egoísta, porque me apetece y quiero hacérsela para que él me aconseje. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, oye, sentidos libres también. Si no tenéis ahora una pregunta, voy yo, te lanzo otra pregunta de algo sobre lo que has hablado. Pero sí que me gustaría que también, oye, pensaréis en qué os gustaría preguntar a Ricardo, ¿vale? Has hablado de liderazgo. Y además lo comentamos en nuestra llamada. Y algo que te apasiona a ti es el liderazgo consciente. Y es algo sobre lo que publicas mucho, ¿no? Además. ¿Qué es el liderazgo consciente? ¿Qué implicaciones tiene? Sí, pues mira, déjame empezar haciendo referencia a un libro que para mí es uno de los mejores libros de liderazgo, aunque no está catalogado como tal, que se llama One from Many. Es un libro del autor, se llama Lee Hawk, y es el fundador de Visa. Visa es una compañía, por cierto, muy interesante, porque es una marca que todos conocemos muy bien, porque todos llevamos esa marca en nuestro bolsillo, ¿no? Es una marca muy, muy global, pero como empresa quizás no es tan conocida, y es una empresa pues, que, para que os hagáis idea, tiene un market cap ahora de 400 billion, ¿no? O sea, una de las mayores empresas del mundo. Entonces este libro, la historia que cuenta es muy interesante porque es la historia de la creación de Visa, ¿no? De cómo en el momento en el que Estados Unidos empiezan a surgir diferentes sistemas de procesamiento de pagos, porque cada banco estaba inventándose uno, se monta un caos tremendo porque luego esos sistemas no son capaces de interactuar entre ellos y surge la idea, oye, ¿por qué no creamos un sistema transversal, único, una misma marca en la que puedan operar todos los bancos, ¿no? Y ahí surge Visa y dijo, pues cuenta esa historia, ¿no? Pero al contar esa historia hace muchas reflexiones sobre cultura, sobre liderazgo, y hay un punto en el libro que comparte que él, teniendo sesiones con personas, ¿no? Pues como esta, solía preguntar que cuál era la principal responsabilidad de un líder, ¿no? Y dice, oye, cuando hago esta pregunta, pues las respuestas suelen ir siempre más o menos en la misma línea, ¿no? Dice, oye, pues inspirar a las personas del equipo para que puedan dar lo mejor de sí mismas, o acompañarles en su desarrollo de su carrera profesional, o ser capaz de transmitir la estrategia y la visión de la compañía para que eso realmente permee en el equipo y poder darles más autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? Y después de todas esas respuestas, su reflexión es que en realidad la primera y principal responsabilidad de un líder es liderarse a uno mismo, ¿no? Liderarse a uno mismo en su carácter, en sus hábitos, en sus comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces, cuento esto porque ese es un poco el punto de partida de la idea de liderazgo consciente, ¿no? Que es, en primera instancia, tomar conciencia de uno mismo, ¿no? Que esto no es fácil, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que estamos tan acelerados y tan absorbidos por el día a día que el sacar un tiempo de reflexión y de introspección personal para entender quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis raíces más fundamentales, cuáles son esos valores que nunca voy a renunciar a ellos y en cualquier situación profesional comprometida voy a responder ante ellos, etcétera, pues no es fácil, ¿no? Pero al final es el punto de partida de poder ser un líder, porque si uno no tiene la capacidad de liderarse a uno mismo, ¿cómo va a ser capaz de liderar a otras personas, ¿no? Entonces está ese elemento de tomar conciencia de uno mismo junto con tomar conciencia de la realidad que nos rodea desde una perspectiva más integral y más sistémica, ¿no? Entender que vivimos en un mundo en el que todo está interconectado, todo está relacionado y que abrazar esa complejidad y entender la complejidad del mundo que nos rodea es necesario, ¿no? Y a partir de ahí el desarrollo del liderazgo consciente pues tiene algunas claves, ¿no? La primera es conocerse a uno mismo, el autoconocimiento, ¿no? Como comentaba. También entender el desarrollo de uno mismo como persona en sus múltiples dimensiones, es decir, entender que el ser humano somos un ser multidimensional y en el mundo del management en el que nos movemos pues solemos enfocarnos mucho en el plano mental, ¿no? Pero el ser humano pues tiene una dimensión física, una dimensión biológica emocional, una dimensión mental sentimental y una dimensión trascendental, ¿no? Entonces, el entendernos en todas esas dimensiones y cuidar todas esas dimensiones personalmente, desde lo más básico en el plano físico, que es, oye, necesito dormir lo suficiente, necesito hacer ejercicio, necesito alimentarme bien, o en el plano biológico-emocional, necesito tomar conciencia de mis emociones y dejarlas pasar, no tratar de obviarlas o no tratar de reprimirlas, ¿no?
o en el plano mental o en el plano trascendental, ¿no? El tener la capacidad de trabajar en trascender uno su propio ego, ¿no? Y ir un poquito más allá, pues bueno, trabajar un poco en todo ese abanico multidimensional, ¿no? Y desde ahí trabajar en el propio desarrollo personal como primera prioridad, ¿no? Y luego yo lo articulo en tratar de crecer en dos ejes. Un eje que es crecer en sabiduría desde el punto de vista de la escucha y del entender diferentes perspectivas a la nuestra para enriquecer nuestros paradigmas mentales, porque de forma consciente o inconsciente todos tenemos paradigmas mentales, modelos mentales a través de los cuales vemos la realidad. Es decir, lo que nosotros vemos no es la realidad, es una construcción mental, ¿no? Esto hay mucho tema de neurociencia al que podíamos entrar, ¿no? Pero pensamos que es la realidad, ¿no? Entonces, el tener la capacidad de alejarte un poco, de ganar cierta perspectiva para identificar esos modelos mentales con los que uno opera y a través de la escucha de otras perspectivas enriquecerlos, pues es un eje fundamental, ¿no? Y el otro es el del desarrollo de las relaciones con otras personas para crecer en lo que yo llamo crecer en intención, ¿no? En el sentido de crecer en la vocación de servicio a los demás. Y por eso el liderazgo consciente es un entendimiento de liderazgo que tiene mucho que ver con el servicio a los demás en lugar de gestionar a los demás, ¿no? Es decir, que yo suelo comentar aquí siempre que hay algo terrible en el management, como la propia palabra indica, que es la idea de manager, ¿no? Claro, ¿qué es un manager? Un manager, por su propia palabra, es alguien que gestiona a los demás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que les dice a los demás lo que tienen que hacer, supervisa que lo hagan y controla sus resultados, ¿no? Y entonces, claro, yo lo que estoy hablando es justo lo contrario, ¿no? No se trata de que tú tengas, porque eso es una visión muy reduccionista de la persona que está, a la que estás tratando de gestionar, ¿no? Es al revés, ¿no? Cómo tienes la capacidad de que cada persona pueda dar lo mejor de sí misma, y eso tiene mucho que ver con estar a su servicio, es decir, ayudar a esa persona a que crezca, que se desarrolle, a que cuando tenga dificultades se pueda apoyar en ti, ejercer de coach, ¿no? Aparte también de otras claves más pues de transmitir la estrategia de la compañía, etc., ¿no? Entonces, bueno, esa idea un poco de la vocación de servicio, ¿no? Este concepto de servant leader, ¿no? Del que también se ha hablado, pues yo creo que es fundamental. Y luego además esto, claro, son conceptos que a veces cuesta un poquito hablar de ellos, ¿no? Porque a veces como que parece un poco soft, ¿no? Esto del liderazgo consciente o el liderazgo de servicio, etcétera. Pero luego en realidad el impacto, vamos, de mi experiencia personal propia y sobre todo también viéndolo en otras personas, el impacto que tiene el evolucionar hacia un modelo de liderazgo de este tipo en cuanto al compromiso de los equipos, en cuanto a su capacidad de trabajo, sus resultados, etcétera, es espectacular, ¿no? Al final, las personas quieren tener esa oportunidad de poder realmente crecer y desarrollarse con apertura, ¿no? No estar condicionadas y restringidas a lo que la visión de un manager en un momento pueda esperar de ellas, ¿no? Y cuando a las personas les das esa oportunidad, en mi experiencia, las personas suelen responder muy bien y suelen dar mucho más de lo que tú pensabas que podían llegar a dar, ¿no? Entonces, bueno, en versión así muy resumida, el liderazgo consciente va un poco por estas líneas, ¿no? Y al final son grandes palabras, ¿no? Liderazgo consciente, sabiduría, relaciones. Y sí que me gustaría hacerte una pregunta, quizás la podría definir un poco estoica, ¿no? ¿Qué es lo que haces en el día a día, tú personalmente, ¿no? Para desarrollar ese liderazgo consciente? Bueno, a ver, pues es que hay muchas cosas, ¿no? En las que uno puede trabajar y yo en diferentes momentos. O sea, yo creo, lo comentaba ayer con otra persona, ¿no? En este tema del liderazgo, yo creo lo primero es tener conciencia de la necesidad de seguir continuamente creciendo y desarrollándote, ¿no? Eso a veces no es evidente, ¿no? Porque hay personas que a veces cuando has tenido mucho éxito profesional, pues bueno, pues ya está, ¿no? Yo tengo un modelo de éxito, ¿no? Como líder, ¿para qué voy a cuestionarme si tengo que hacer algo distinto, ¿no? Entonces lo primero es reconocer que todos siempre tenemos la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándonos, ¿no? Y luego a partir de ahí yo creo mucho en los pequeños objetivos, las pequeñas herramientas, ¿no? Y bueno, pues es ir encontrando herramientas que en cada momento de tu vida te puedan ayudar a trabajar en temas concretos en los que quieres trabajar, ¿no? Pues, por ejemplo, en liderazgo consciente un tema para mí esencial es la escucha, ¿no? La escucha. Y yo, por ejemplo, cuando estaba en el banco, claro, cuando estás en posiciones de top management, tienes mucha información que luego pues, los equipos probablemente no tienen en cierta medida, ¿no?
Entonces, la tendencia a en una reunión, cuando surge un debate, querer intervenir tú enseguida, porque tienes más información que el resto de personas que están en esa sala de reuniones en ese momento, es muy fuerte, ¿no? No, es que ellos no saben esto que yo sé, ¿no? Entonces, el tratar de controlar ese impulso, ¿no? Y una herramienta sencilla de, oye, mira, en esta reunión estamos 6, 7 personas, no voy a abrir la boca hasta que no hayan hablado todos los demás, ¿no? Como forma de asegurarme que voy a darme la oportunidad de escuchar a todos y cada uno lo que tienen que aportar antes de intervenir yo. Pues es un ejemplo, ¿no? Muy, como digo, muy práctico, ¿no? De herramientas de este tipo, ¿no? Luego yo, a nivel personal, pues llevo desde hace unos años haciendo meditación, ¿no? Que mindfulness, meditación, bueno, en sus diferentes formas o como lo queramos llamar, que tiene una componente casi puramente biológica, ¿no? De cómo el ejercicio continuado y sostenido de la práctica del mindfulness, pues aunque sean solo apenas 10-15 minutos diariamente, transforma la morfología de tu cerebro, reduce el tamaño de tu amígdala y te ayuda un poco justo en lo que hablaba yo antes de poder enfrentar tu día a día con un poquito más de perspectiva, ¿no? Es decir, que en lugar de ser reactivos a todo lo que nos pasa, ¿no? Cuando estás en una reunión y alguien dice algo, quieres reaccionar de forma inmediata, o cuando pasa no sé qué situación o crisis, tanto en el trabajo como fuera del trabajo, etcétera, el ser completamente reactivo sin haberte dado este espacio previo de, bueno, antes de responder voy a reflexionar, ¿no? La meditación te ayuda a eso, ¿no? Te ayuda a ganar esa perspectiva. Y en ese sentido yo creo que es un ejercicio también muy útil, ¿no? Y hay un ejemplo que yo también suelo poner en esto, que es si en los años 70, a estas horas de la mañana, aquí que estamos al lado del Retiro, hubiéramos visto a alguien salir por aquí en pantalón corto un día como hoy, ¿no? Con el frío que hace a las 8 de la mañana y tal, la gente hubiera pensado, este hombre está loco, ¿no? Hoy es lugar común, ¿no? El encontrarte gente corriendo a las 8 de la mañana y tal. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos se ha ido moviendo hacia un modo de vida cada vez más sedentario que nos ha hecho tomar conciencia de que necesitamos hacer ejercicio. Y el hacer ejercicio se ha convertido en algo que nadie cuestiona hoy la necesidad de hacer ejercicio, ¿no? Entonces esto es un poco lo mismo, ¿no? El mundo en el que vivimos, con esta avalancha de dispositivos, de información, nuestra mente está continuamente dispersa, ¿no? Entonces necesitamos ejercitar la atención, ¿no? Y el mindfulness, la meditación, es precisamente eso, es cómo ejercito la atención, ¿no? Igual que puedo ir al gimnasio y ejercito el músculo levantando pesas, pues es cómo ejercito la atención para ser capaz de controlarla yo y no dejarme llevar por la dispersión que me rodea, ¿no? En ese sentido, estoy convencido que dentro de 20 años, pues el hacer mindfulness o alguna forma de meditación será tan normal como ir al gimnasio, ¿no? De hecho, muchas compañías se han dado cuenta de esto, y igual que muchas compañías ofrecen gimnasios en sus headquarters corporativos, pues han incorporado programas de mindfulness, como por ejemplo hicimos en el banco, ¿no? Desde hace ya un tiempo. Muy interesante. Yo tengo la suerte de que cuando en mi época en IBM se empezó un programa de mindfulness también, y por una situación personal dura para mí, empecé a hacer mindfulness y he de reconocer que no solo me ha dado muchísimas herramientas para mí en el día a día para gestionar ciertos momentos de estrés e incluso para tener más apertura y mayor conciencia de lo que me rodea, sino también que en su momento me sacó de un apuro y de una situación dura, ¿no? Para mí personalmente. Entonces, bueno, para aquellos que no lo habéis hecho, no porque lo diga yo, porque lo dice Ricardo, hacerlo. No, porque... además, estas cosas lo que hay que hacer es probarlas, ¿no? Test and learn, ¿no? Prueba, si te sirve, fenomenal, y si no, pues nada, ¿no? Aquí cada uno somos distintos y cada uno tiene que ver que, de nuevo, son herramientas, ¿no? Sí. Entonces cada uno tiene que encontrar en cada momento qué herramientas me pueden ayudar a mí, ¿no? Sí. ¿Alguien ha pensado alguna pregunta? ¿Ricardo? Sí, Ricardo, la idea del liderazgo consciente me parece interesantísima, ¿no? Y convertirte cuando gestionas personas en un role model que abra camino más que dar instrucciones, ¿no? Yo trabajo en Deloitte, como algunos más que están aquí, y lo que nos encontramos en empresas de cierto tamaño es, especialmente en sus últimos años, con una elevada rotación de personal. Aparte de ser un adecuado role model y crear planes de carrera atractivos, ¿qué otras vías, herramientas te parecen
interesantes para, especialmente con gente joven, evitar esta excesiva rotación. Sí, es un tema, es un reto, ¿no? Es un reto además muy universal, ¿no? Y yo creo que no hay una bala mágica, ¿no? Una solución mágica que lo resuelva. Yo creo que hay diferentes elementos que ayudan, ¿no? Hay uno primero que es el tema del propósito, los valores, la cultura de la compañía, ¿no? Que esto, históricamente estas cosas se veían como con mucha superficialidad, ¿no? Al final, pues el propósito o la misión era algo que aparecía en la memoria de la compañía y por tanto tenía muy poca trascendencia interna, en realidad, y entonces eso nos ha llevado a que haya siempre cierto escepticismo ante este tipo de iniciativas, ¿no? Pero yo creo que pocas cosas hay más poderosas para atraer talento que una compañía que es verdaderamente genuina en tener un propósito y ser coherente en todo lo que hace con ese propósito, ¿no? Y hay ejemplos de esto, ¿no? Quizás uno muy paradigmático es Patagonia. No sé si alguno conocéis Patagonia, la compañía de ropa de montaña. Es una compañía muy purpose-driven, ¿no? Porque el fundador y el equipo de liderazgo siempre han tenido una visión muy clara de cómo querían reinventar su negocio, ¿no? Mundo de la ropa para outdoors, etcétera, desde una visión muy construida desde la sostenibilidad, la conservación, etcétera. Y no es solo un discurso que hoy en día puede ser cada vez más habitual, ¿no? Porque el tema de sostenibilidad cada vez está ganando más peso, sino que desde hace mucho tiempo eso está muy dentro del ADN de la compañía y han sido capaces de tomar decisiones de negocio muy claramente marcadas desde ahí, ¿no? Y decisiones no sencillas de tomar, ¿no? Entonces, claro, eso para las personas que conectan con ese propósito, con esa visión, es un imán, ¿no? Hay personas que es que están deseando trabajar en Patagonia, pero no por el tipo de actividad que hacen o porque tengan un rol o una... No, es porque yo quiero formar parte casi de este movimiento, ¿no? De esta comunidad, de este equipo de personas que creen de verdad en una visión y que están trabajando con la mayor coherencia, con una coherencia radical en conseguirla, ¿no? Entonces esto es muy difícil de construir en una compañía que tiene ya pues décadas de historia y que implícitamente tiene un propósito, pero bueno, es uno de los temas que cuento en el libro, ¿no? Que en el banco trabajamos mucho en esto, en repensar el propósito del banco y hacerlo muy estructurado en la organización. Yo creo que es un tema que es una palanca muy importante a efectos de atraer y desarrollar talento, ¿no? Luego el otro un poco en la línea que hablamos, el tema del liderazgo, ¿no? Al final las personas muchas veces se sienten atraídas no tanto por una empresa, una organización puesto, sino por otras personas y equipos, ¿no? Con los que trabajar, ¿no? Entonces esa transición en modelos de liderazgo más de command and control, ¿no? Como yo comentaba antes, que es poco atractivo, poco inspiracional para una persona joven que lo que quiere es aprender, crecer, desarrollarse, tener oportunidades, etcétera. Evolucionar desde un modelo de command and control a un modelo, le podemos llamar liderazgo consciente, liderazgo ágil o cualquier otro formato que en definitiva deje más espacio y dé más oportunidades a las personas para crecer y desarrollarse, pues yo creo que es un elemento también fundamental de atracción, ¿no? Y luego ya pues el propio modelo, ¿no? De gestión de talento, de gestión de personas dentro de la organización. Ahí en el banco lo que trabajamos mucho fue en cómo hacer al empleado, a la persona, protagonista de su carrera y de su desarrollo profesional, ¿no? Desde el punto de vista de que las áreas de recursos humanos venían históricamente, esto está cambiando mucho, de ser áreas muy administrativas, ¿no? Y típicamente el empleado pues estaba en su silla esperando a que desde recursos humanos en algún momento le llamaran para decir, oye, te ofrecemos hacer este curso de formación, o mira, ha surgido esta vacante y te queremos proponer que la cubras, pero era una actitud muy reactiva de, oye, yo estoy aquí, a ver si tengo suerte que en el próximo año o en los próximos años me llega alguna oportunidad de estas. Es darle la vuelta a eso a que el empleado, en lugar de tener esa actitud reactiva, tenga la proactividad de ser el protagonista de su carrera. Y entonces, desde ese punto de vista, la función de recursos humanos se transforma en crear plataformas que ofrezcan oportunidades, ¿no? De aprendizaje, de desarrollo, etcétera, ¿no? Y que el empleado tenga mucha más capacidad de buscar, de encontrar, de construirse itinerarios, de buscarse un mentor dentro de la compañía que le pueda ayudar en ese camino, etcétera, ¿no? Y ahí pues, la tecnología y los datos también son muy útiles, ¿no? Como escalas a través de una plataforma en que las personas puedan trabajar sobre eso, pues ahí tenemos herramientas hoy que hace años no existían y que facilitan mucho ese proceso y que, bueno, no tenemos ahora tiempo, ¿no? Pero en el banco pues hicimos proyectos un poco en esa línea, ¿no? De cómo
permitir que las personas pudieran explorar oportunidades tanto de formación como de desarrollo, como de mentorización, de coaching, etcétera, a través de plataformas, ¿no? Isabel. Bueno, yo estoy en una empresa que se llama Takeda y creo que es una empresa que el liderazgo pues creo que es bastante consciente, pero tenemos muchísima información de todo. Entonces tenemos la pata que intenta formarnos en transformación digital, la pata que quiere que te hagas dueño de tu desarrollo y es demasiado. Entonces, de todos los programas que tú dices de coaching, mentoring, en tu experiencia, ¿cuál crees que es realmente diferencial o que suele funcionar muy bien para motivar a ciertas personas que están en un momento un poco bajo de su carrera? Es difícil, ¿no? Porque de nuevo, yo creo que cada persona necesita o puede aprovechar herramientas distintas en cada momento, ¿no? A ver, yo creo que los programas de mentoring, si las personas que están haciendo de mentores tienen vocación verdadera de ejercer ese rol, pueden ser muy potentes, ¿no? Hay personas que tienen la capacidad de, desde una labor de mentorización, ayudar mucho a personas, pues como comentabas, ¿no? Que puedan estar en un momento dado un poco perdidas o que necesiten orientación o que necesiten alguien simplemente con quien contrastar ideas, hablar, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la mentorización es algo interesante porque, claro, en esto uno puede pensar, dice, bueno, si hay un líder de equipo, un responsable, ¿para qué necesitas un mentor, no? Y eso es verdad, o sea, al final una persona que lidera un equipo pues debería en su responsabilidad como líder ejercer ya ese rol con cada una de las personas de su equipo, ¿no? La realidad es que a veces nos encontramos con personas que o no tienen esa vocación y acaban un poco abandonando esa tarea, o que aun teniéndola pues están muy absorbidas por la vorágine del día a día, ¿no? Entonces, lo bueno de los programas de mentorización es que ese mentor, la única relación que tienes con esa persona es para eso, ¿no? Porque con tu jefe, por decirlo así, tienes una relación que está muy marcada por el día a día, la problemática, los proyectos, etcétera. Entonces, rascar tiempo ahí para, oye, vamos a sentarnos y vamos a hablar de mi carrera, vamos a hablar de mi formación, cuesta más, ¿no? Porque estás muy inundado por esas otras cosas. Mientras que con un mentor es muy transparente. Dice, oye, aquí nos juntamos solo para hablar de ti y de tu desarrollo y de tu crecimiento y cómo te puedo ayudar, etcétera, ¿no? Entonces, eso ayuda, yo creo. Y luego yo creo que el aprendizaje en comunidad, ¿no? El desarrollar programas o modelos de aprendizaje en los que uno no depende solo de sí mismo y de su inquietud personal, de oye, voy a sacar tiempo porque sé que en mi compañía el tema de sostenibilidad es muy estratégico y me gustaría aprender de la transición energética, la descarbonización, etcétera. Y es un esfuerzo muy titánico, ¿no? El sacar tiempo, etcétera, versus hacerlo junto con otras personas, ¿no? El poder compartir estos conceptos de cohorte, ¿no? De, oye, estáis aquí un grupo de 15, 20 y tenéis un itinerario y podéis compartir vuestros aprendizajes y hacer cosas juntos, presenciales, remotas, etcétera. Yo creo que ese tipo de comunidades ayudan, ¿no? a que el aprendizaje sea más... Bueno, pues esto es como lo que decía antes, ¿no? De salir a correr, pues es más duro salir a correr solo que cuando tienes un grupo porque sales a correr, ¿no? Y luego además enriqueces el aprendizaje, ¿no? Cuando lo haces con otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay diferentes modelos, plataformas para gestionar esto, pero yo creo que es un elemento que suele dinamizar, ¿no? Que las personas le dediquen tiempo, ¿no? Luis tenía una pregunta. Iba en la misma línea, lo habéis comentado respecto al mentoring. Aquí en la Fundación tenemos un programa de mentoring bidireccional de senior y más junior. Y la verdad es que creo que funciona bastante bien, pero has comentado algunas claves. No sé si hay algo más que te parezca diferencial en un programa, aparte de que seas desinteresado, que puedas liderar y ejercer en las dos direcciones. ¿Algo más que se te ocurra respecto a aspectos clave en un programa de este estilo? A ver, yo, un poco como lo hicimos en el banco, fue esta idea de open mentoring, en el sentido de que no está dirigido, ¿no? Sino que al final es como un marketplace, por decirlo así, en el cual, oye, hay personas que tienen la vocación de ser mentores, dedicar tiempo a otras personas en esa labor, y hay personas que en un momento dado creen que les puede venir bien de momento, ¿no? Y el matching es muy entre ellos, es decir, no está teledirigido desde recursos humanos, oye, pues mira, te hemos asignado esta persona y luego, bueno, pues aquello puede encajar o no, sino es más que los mentorizados buscan, ¿no? Sabiendo, oye, estas personas están a disposición de este programa y entonces, mira, es que viendo todas las personas que hay, pues me encantaría poder tener a esta persona como mentor, ¿no?
Y luego, y viceversa, también el mentor tiene que conectar con esa persona. Entonces ahí hay como una conexión, ¿no?, que tiene que funcionar. Y en ese sentido, si la asignas o la fuerzas, pues hay un porcentaje de casos que no va a funcionar, ¿no? No va a haber esa sintonía, esa conexión personal. Y por eso modelos más abiertos en los que se permite que por ambas partes, oye, es un poco como llegar a un acuerdo, ¿no? Oye, quedamos un día a tomar un café, charlamos, tal, y a posteriori llegamos a un acuerdo y tienen que estar los dos convencidos de que esa relación de mentorización puede ser fructífera, ¿no? Pues yo creo que eso es importante, ¿no? Y luego ya depende mucho, pues, de la calidad y del tiempo dedicado, ¿no? Al final esa es la clave, ¿no? Aquí en este sentido a mí me ha servido mucho quedar para tomar tortillas de patatas. Ricardo y yo normalmente siempre nos vemos y nos tomamos una buena tortilla de patata. Eso ayuda. Y es verdad que, claro, o sea, no solo abre el apetito, sino también la mente. O sea que, sí, funciona bastante bien. Antes de pasar a uno de tus grandes intereses, que son las nuevas tecnologías, sí que hemos comentado la parte de, oye, cómo atraemos el talento, ¿no? Cómo retenemos el talento. Y que además cada vez es más inminente, ¿no? Está habiendo un cambio generacional a medida que esa generación del baby boom pues, va jubilándose, cada vez el cambio generacional va a ser más notable, ¿no? ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué esperan de las organizaciones, de los líderes, ¿no? No solo a nivel organizativo, sino también a nivel social? Sí, a ver, yo creo que esperan mucho de los temas que hemos hablado, ¿no? Compañías con propósito, el poder hacer un trabajo que tenga impacto, ¿no? El tener visibilidad del impacto del trabajo que uno hace, entornos culturales y laborales abiertos, flexibles, pues todo este debate que hay en torno al trabajo remoto, el trabajo híbrido, pues es un tema que tiene muchísimo peso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas claves, ¿no? Que en el fondo tiene mucho que ver con la cultura de la compañía, ¿no? El sentir que forman parte de una cultura que conecta con su forma de entender cómo ellos quieren trabajar, ¿no? Y en sentido, yo soy muy positivo, ¿no?, con las nuevas generaciones, en el sentido que creo que en general pues, son personas inquietas, con intención, ¿no?, que tienen intención de hacer cosas y que tienen a veces las ideas claras, ¿no?, de, oye, yo es que quiero trabajar en esto y no quiero trabajar en esto, y yo creo que eso es muy positivo. Sí que veo a veces un poco de falta de paciencia y perseverancia, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que las nuevas generaciones, pues igual que pasó en la mía respecto a la anterior, pues cada vez hemos tenido más cosas antes y más fácilmente, ¿no? Y entonces cuando te acostumbras a tener todo de forma tan fácil y tan inmediata, el cultivar la paciencia pues cada vez es más difícil, ¿no? Y la realidad te demuestra que en esta vida y en el ámbito profesional como en todos, hay cosas que pueden tener un ciclo corto y que puedes ejecutar con cierta agilidad y ver el resultado de impacto, y hay cosas que requieren paciencia y perseverancia, ¿no? Que todo lo que hablábamos antes, ¿no?, de la transformación de las organizaciones, pues son procesos que, bueno, lo que yo cuento en el banco son 10 años, ¿no? Y viene de antes, en realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que el cultivar la paciencia y el tener un poco a veces esa visión de largo plazo y decir, oye, que haces las cosas igual no son de forma inmediata como a mí me gustaría que fueran, pero que en el fondo estás sembrando para que las cosas avancen en una determinada dirección. Yo creo que es interesante porque además luego todos vivimos un poco de la satisfacción profesional del impacto de nuestro trabajo, ¿no? Y claro, ese impacto es todavía mayor y más satisfactorio cuando es de un proceso de largo plazo y muy profundo, ¿no? Versus algo que has estado trabajando unas semanas, ha salido bien, pues fantástico, ¿no? Pero bueno, hay que operar en los dos planos, ¿no? En el de el impacto más inmediato y el impacto de largo plazo, ¿no? A mí el otro día yo tengo un hermano pequeño y es de otra generación, ¿no? Completamente diferente, aunque tampoco es mucho más pequeño que yo, 8 o 9 años. Y yo pensaba, cuando yo quería ver una película con mis colegas en Badajoz, yo tenía que ir al videoclub con mis colegas, pedirle dinero a mis padres, lo juntábamos, luego nos íbamos, comprábamos la película, nos íbamos a casa de uno, no teníamos móvil, por supuesto, entonces teníamos que quedar a una determinada hora en un sitio y tener la esperanza y la paciencia porque todo el mundo se presentara a la hora, comprábamos la película y nos teníamos que ir a casa de alguien, coger autobús para ver la película. El otro día veo a mi hermano viendo una película HBO. Y digo yo, ¿qué haces viendo una película HBO si tú no tienes HBO?
dice, no, es que estamos aquí mis colegas aquí con el Twitch y no sé cuánto, y uno sí que tiene la plataforma HBO y está haciendo un streaming y lo estamos viendo todos, ¿no? Claro, es que claro, la diferencia es brutal, ¿no? Yo es que tenía que ir al videoclub y cogerme un autobús y ir a casa de alguien, y ahora pues se hace así, ¿no? De manera instantánea. Entonces es difícil, ¿no? Muchas veces cuando tenemos acceso a ese tipo de situaciones y a ese tipo de plataformas que también le pidamos, oye, más paciencia, ¿no? O más perseverancia, es complicado. Sí, eso es. Dicho esto, bueno, alguien tiene... Vale. Ah, Carlos. Yo quería hacer una pregunta, porque hemos hablado del cambio corporativo, ¿no? De ese cambio que ha habido, ¿no? Desde la revolución industrial hasta ahora, ¿no? Estamos hablando también del cambio generacional, del papel de recursos humanos, ¿no? Bueno, yo trabajo con Alejandro, soy compañero suyo. Sacábamos un artículo, ¿no? Que hemos hecho una investigación que los empleados, si tienen un problema, no acuden a recursos humanos a contárselo. Pues, o lo hablan directamente con su jefe, con algún compañero con el que tienen más feeling, ¿no? Con algún tutor o mentor en el caso que de la empresa, ¿no? haya ese rol. Me gustaría saber tú, como líder de personas de más de 10.000, ¿no? De 17.000. 19.000. ¿Cuál es tu opinión de qué papel tiene que tener recursos humanos ahora o cómo ha cambiado de la mano de ese cambio corporativo, ese cambio generacional que estamos viviendo ahora? Es una buena pregunta, sí. Yo te diría, yo creo que la mal llamada función de recursos humanos, ¿no? Tiene un rol hoy muy estratégico, mucho más estratégico que el que podía tener hace tiempo, pero menos visible en el sentido de que quizás el rol no es tanto el que ese empleado, esa persona, vaya a recursos humanos a plantear una inquietud, y que igual está muy bien que lo haga con el líder de su equipo y que el líder de su equipo dedique tiempo a eso. Entonces quizás no es un rol tan de front, ¿no? De estar ahí en esa labor, que también la tiene que haber, sino más de estrategia y de modelos y de plataformas y de herramientas para dinamizar que recursos humanos es una función que tiene que estar en toda la organización, ¿no? O sea, todas las personas tienen que tener un rol, ¿no? Desde luego las personas que están liderando equipos, proyectos, etcétera, muy claramente. Pero en realidad luego cada uno también consigo mismo y con sus pares y con las personas con las que interactúa, ¿no? Entonces yo creo que antes era pues, un rol más administrativo y muy de gestión muy directa hasta la última milla, ¿no? Entonces yo digo a cada uno lo que tiene que hacer y convoco un programa y entonces todo el mundo era como muy hands-off, ¿no? De, oye, yo no intervengo porque ya está recursos humanos, ¿no? En el caso de un responsable de un equipo. O yo no voy a hablar con esta persona porque ya hablará con ella recursos humanos, etcétera. Y eso en el fondo es un poco dejación de funciones de esas personas que como líderes su primera responsabilidad es su equipo y cada una de las personas de su equipo, ¿no? Entonces dar un poco la vuelta a eso y desde un rol mucho más estratégico, menos administrativo, ayudar a que todas esas personas ejerzan ese rol y que tengan las mejores herramientas, plataformas, analítica, datos para poder hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay una oportunidad enorme de estar continuamente pensando programas, herramientas, plataformas para dinamizar todo esto a nivel de comunicación interna, a nivel de nuevos programas de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje, hablábamos antes, es un mundo pues, que está en continua reinvención, ¿no? En cómo lograr y cada vez más necesaria, ¿no? Por todo lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces ya no es tanto que yo vaya a convocar un curso y decir a las personas que asisten al curso, sino cómo somos capaces de inventar un modelo de aprendizaje que sea más eficaz, ¿no? Que haya más engagement de las personas, que responda mejor a las prioridades estratégicas de la compañía, ¿no? O en temas de cultura, ¿no? Oye, lo que hablábamos antes, el tema del propósito, de los valores. ¿Cómo podemos ayudar a que esto permee en la organización, de verdad, ¿no? ¿Qué ideas? Entonces, yo creo que es una función muy estratégica desde ese plano, ¿no? De articular una estrategia, traducirla en programas, hacer un mejor uso de la tecnología, de los datos y poner todo eso a disposición de la organización. Pero con la perspectiva de que luego la propia organización, las propias personas sean las que hagan uso de ello, ¿no? Porque en el caso del banco, 112.000 personas y la función de talento y cultura en todo el grupo, pues unas 2.000, ¿no? 1.000 y pico, pues mejor que haya 112.000 personas ejerciendo de recursos humanos que 1.000 y pico, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo creo esa plataforma
para que todas las personas puedan trabajar en esa dimensión, ¿no? Yo lo entiendo un poco así. Pues, Buenos días, Ricardo. Dos preguntas. Una, por un lado, más a nivel en la práctica, ¿no? O casi anecdótico. ¿Con qué dificultades o complejidades te has encontrado a la hora de acompasar las distintas generaciones en una misma forma organizativa? Y por otro lado, pensando un poco en la anécdota de Alejandro, realmente ahí el salto es puramente tecnológico. Entonces, ¿es posible, y esto es pregunta, que la diferencia principal, a lo mejor, hilando también a lo que comentaba Ricardo con el engagement de los empleados más jóvenes, sea una diferencia en el nivel tecnológico que hay en el tema de ocio frente al nivel tecnológico, la inversión en tecnología en las empresas? Sí, a ver, empezando por lo que decías al principio, ¿no? De mi experiencia con equipos multigeneracionales, o sea, efectivamente hay diferencias, ¿no? Y la última que apuntabas pues es como muy evidente, ¿no? Los nativos digitales tienen una facilidad y una curiosidad por acercarse a cualquier nueva tecnología, pues que en otras generaciones no es tan evidente, ¿no? También yo siempre he sido un poco escéptico de la segmentación generacional, ¿no? Porque es que en mi experiencia me he encontrado muchos casos que han roto esos moldes muy claramente, ¿no? Personas de generaciones ya muy mayores con una capacidad de reinventarse, de adaptarse, de aprender espectacular, y gente también muy joven, muy encorsetada, y que en cuanto la sacabas de su modelo mental, joder, le costaba muchísimo, ¿no? Entonces yo al final creo más en las personas, y cada persona es distinta, pero bueno, dicho eso, sí que es verdad que hay tendencias, ¿no? Y hay que trabajarlas. Y sí, yo quizás está relacionado con el tema generacional, aunque no es lo mismo, pero creo que lo que más cuesta son personas que llevan mucho tiempo ancladas en un rol, en un área, en una empresa, ¿no? Y eso tiene una componente generacional, porque claro, si eres muy joven, pues no te ha podido pasar eso todavía, ¿no? Si eres una generación más mayor, pues sí que puede darse el caso de que hayas estado 20 años en la misma empresa, en el mismo departamento y a veces incluso en el mismo rol, ¿no? Y no quiero criticarlo, porque oye, es muy lícito, y hay gente que hace un trabajo espectacular porque es muy especialista en eso, le encanta, le apasiona, y es que no quiere ni oír hablar de cambiar de ese rol, ¿no? Pero en un sentido más macro, si quieres, una de las vías de aprendizaje es enfrentarte a retos nuevos, ¿no? Cuando te enfrentas a un nuevo reto, pues eso te obliga a aprender, a escuchar, a estudiar, a desarrollar capacidades nuevas, etc. Y una de las situaciones en las que más fácilmente te enfrentas a un reto nuevo es cuando cambias de puesto, cuando cambias de área, o cuando cambias de empresa, ¿no? Entonces, sí que he visto más casos de personas que, por eso, a veces no tan voluntariamente porque fueran apasionados, sino porque, bueno, su carrera les ha llevado así, se han quedado a veces más ancladas en una determinada función o rol, y eso, sin darte cuenta, te va un poco reduciendo tu mapa mental, ¿no? Entonces, yo creo que así que dentro de un equilibrio, ¿no? Porque también a veces, volviendo al tema de la paciencia o la impaciencia, ¿no? De esa inmediatez, sí. Tampoco es bueno decir, no, es que estoy 6 meses aquí y a los 6 meses me quiero ir allá y no tengo la capacidad de construir capacidades profesionales haciendo madurar los roles o las posiciones por las que voy pasando, ¿no? Entonces yo creo que hay un equilibrio, pero que sí que es bueno a lo largo de una carrera profesional de muchos años, pues el tener la oportunidad de enriquecerte teniendo cierta diversidad de funciones. De nuevo, dentro de que necesitamos también las organizaciones personas muy especialistas en determinadas áreas, ¿no? Buenos días. Yo soy Gonzalo Carmona, enhorabuena. Yo te quería preguntar, porque tú parece ser que has analizado mucho también temas de gestión y el tema de desarrollo personal. Entonces te quería preguntar en clave si tú crees que existe un modelo de gestión hispano o español y sobre todo en clave iberoamericana, porque como tú bien sabes el BBVA, el inicio del banco es iberoamericano, o sea, sus inicios vienen de indianos que vienen aquí y fundan el banco, pero luego su expansión con Felipe González y lo que sois Francisco. ahora, bueno, lo que es el BBVA ahora, es gracias a esa expansión y sobre todo México, ¿no? Que ahí lo hicisteis fenomenal con Bancomer y demás, ¿no?
Entonces, ¿tú crees que existe algo a nivel de modelo de gestión hispano o español a partir del cual podamos, digamos, ahora sabes que están muy de moda las guerras culturales y los choques, podamos decir algo en el contexto del management? Y yo creo que es muy interesante. Y luego también, si lo pones también en perspectiva, que entiendo yo que es cuando tú estabas en el banco, cuando compraste lo de Turquía, ¿no? Hay el choque de civilizaciones, es increíble, o de alianza de civilizaciones, según cómo lo mires, ¿no? Entonces entiendo yo que también hay el tema de las culturas corporativas y además que os ha ido fenomenal. Se amplió la inversión, incluso salisteis de Texas, ¿no? Que a mí me dio mucha pena, ¿no? Pues para seguir invirtiendo en Turquía y demás, ¿no? Entonces hay un modelo de gestión hispano y por otro lado hay choque cultural y de civilizaciones en cierto sentido. Por tiempo, por gestión de tiempo, tenemos 5 minutos, ¿vale? Vale. A ver, en el caso de BBVA, ¿no? Yo creo que hay una cultura corporativa y luego hay muchas culturas locales, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo alguna época en la que me tocaba viajar mucho por Latinoamérica, ¿no? A Perú, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, etcétera, pues enseguida acababas identificando la cultura local a efectos del equipo y sus claves y sus dinámicas y su forma de comunicación y de tomar decisiones y pueden ser a veces bastante distintas, ¿no? De cómo gestionan las cosas en Chile versus a cómo lo hacen en Colombia o en Turquía, ¿no? Y ahí yo creo que no ha sido un tema tanto de imponer una cultura, un estilo de management español, sino más bien al revés, ¿no? Saber entender las claves con las cuales se funciona en el mundo empresarial en Colombia, porque al final tú no dejas de ser un actor local, ¿no? O sea, al final el talento es local, las dinámicas con tus clientes, con tus partners son locales, entonces tienes que ser capaz de adaptarte y de integrarte en esa forma de trabajar. Lo que sí que a nivel corporativo, pues hay algunos temas que tienes que asegurarte de que funcionan con mucha coherencia corporativa, ¿no? Primero de todo en las áreas de control, ¿no? Y al final, pues el banco cuando aterrizó en estas geografías, lo primero que hizo fue eso, ¿no? Oye, la función de finanzas, de riesgos, de cumplimiento normativo, etcétera, aquí tenemos una forma de hacer las cosas y ahí sí que me da un poco más igual cuál es la cultura local, ¿no? Es decir, tenemos que tener unos estándares de profesionalidad y de unos valores en cómo hacemos las cosas que tienen que estar sí o sí, ¿no? Pero luego ya en lo que son más estilos de gestión, pues yo creo que esa diversidad es buena, ¿no? Ahora que se habla tanto de diversidad, es parte, ¿no? La diversidad obviamente no es solo el género ni la generacional, sino también la cultural, ¿no? Y luego de lo que contabas de Turquía, de nuevo, igual que hablaba antes de, hombre, hay generaciones, pero luego cada persona es distinta, pues esto es igual, ¿no? En nuestro caso, Guarantee es un banco que tiene una cultura y un management muy cercano al de BBVA y al de la cultura en la que nosotros estamos, ¿no? Y que no es tanto reflejo de cómo pueda ser la cultura turca, sino el propio banco, ¿no? Que es un banco pues, en algunos aspectos muy anglosajón, en los estilos de liderazgo, en la forma de gestión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en estos procesos de expansión internacional y de Money hay siempre muchísimo trabajo, ¿no? De due diligence, de los equipos de Money, y el elemento cultural es fundamental, ¿no? Porque en la parte financiera es muy importante para poder hacer un buen deal y que tenga sentido económico y que pueda crear valor para el accionista a medio y largo plazo, etcétera. Pero si no hay un buen encaje cultural, eso no va a funcionar, ¿no? El post-deal, ¿no? La integración, la gestión, etcétera, no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que hay un elemento ya que trasciende las culturas locales y es más la sintonía cultural entre las organizaciones, ¿no? Y eso es muy, muy importante, ¿no? Y en España, hombre, no sé si hay una cultura española de management, pues probablemente sí, ¿no? Somos poco mediterráneos en algunas cosas. Yo creo que sí que hay un buen nivel de talento, ¿no? Hay muy buenos profesionales en todos los ámbitos. Tenemos también muy buenas universidades, ¿no? Que, bueno, que tienen sus retos, ¿no? Eso es para otro desayuno, pero que forman buenos profesionales y en general yo creo que, bueno, pues estamos a un buen nivel a efectos de poder competir con buenos equipos de management, de liderazgo a nivel internacional, ¿no? Y que yo creo que hay equipos bien valorados.
Y luego tenemos, sí, nuestras peculiaridades culturales, pues bueno, que son un poco distintas de Centro Europa a otros sitios, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que hay que saber es cómo gestionar la cultura local y adaptarse a ella y construir sobre ella en cada sitio en el que estás, ¿no? Dentro de tener al mismo tiempo esos estándares corporativos que son un poco líneas rojas, ¿no? Que hay que preservar. Bueno, así. Un aviso. El primer aviso. Primer aviso. Al segundo aviso, tarjeta roja y ya. Bueno, tenemos que ir acabando. Ha sido una señal de alarma. A mí sí que, como tengo la oportunidad, y antes, bueno, te quiero dar las gracias. A vosotros. A todos, ¿no? Y a los que habéis estado. Sí que me gustaría acabar con esa pregunta egoísta que yo tenía, ¿vale? Ya que estoy aquí. Y es que si tuvieras que darle un consejo a tu yo de 30 años, es que tengo 30 años, sé que aparento menos, perdón, sé que aparento más, me he equivocado, ¿qué le dirías? Uf, qué pregunta más difícil. ¿Qué le diría? A ver, hablábamos mucho sobre la gestión del talento, el desarrollo profesional, etcétera. Yo quizás una cosa que he aprendido es que a veces, en mi carrera, a veces he tenido esta visión de tratar de orientarme por dónde quiero trabajar, ¿no? En qué empresa, o en qué departamento, o en qué rol, ¿no? Entonces hay una serie de claves que a todos nos mueven un poco en nuestro camino profesional y eso es lógico y es importante, ¿no? Pero que quizás lo que he aprendido también es que a veces lo más importante es que las personas con las que trabajas te inspiren en el trabajo del día a día, ¿no? O sea, tener la capacidad de identificar personas, líderes, equipos, con los que casi te da un poco igual en qué empresa están, ¿no? Y a qué se dedican, ¿no? Que a veces yo hubo una época, pues sí, pero vamos, con 20 y pico años que tenía como muchos dilemas mentales de a qué me quería dedicar, ¿no? A nivel funcional y sectorial, etcétera. Y luego pues yo me he dado cuenta si da igual, si es que al final el disfrutar de lo que hago, el aprender, el crecer, desarrollarme, depende más de, oye, en qué equipo estoy, ¿no? Entonces hacer un poco ese due diligence, no tanto de la empresa y del sector y del rol y de tal, sino voy a entender bien el que sería aquí mi jefe, quién es, cómo es, qué referencias me pueden dar de él, etcétera. Yo eso es muy útil, ¿no? Y luego otro que me viene a la mente es cultivar la curiosidad de forma transversal, ¿no? Yo he sido siempre una persona con mucha curiosidad, muy inquieta y he tenido etapas, ¿no? Que ha habido temas que me han interesado más, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando yo tenía 18 o 20 años, pues un tema que me apasionaba era la filosofía, ¿no? De hecho, estuve a punto de hacer filosofía en la universidad en lugar de ingeniería y de hecho haciendo ingeniería me apunté por la UNED en filosofía, aunque nunca saqué la carrera, ¿no? Pero hice algún curso. Y entonces, pues bueno, en esos años pues me apasionaba la filosofía en diferentes líneas, ¿no? La filosofía de la ciencia, la epistemología, la antropología. Luego, pues con el trabajo, pues me fui enganchando más con otros temas y tal. Y luego resulta que estos 2 últimos años, ¿no? que he estado pues ya fuera del banco dedicado a otro tipo de actividades y también muy conectado al mundo académico, he retomado el dedicar tiempo a leer y a estudiar filosofía, antropología, psicología y como que he redescubierto aquello que tenía un poquito olvidado, ¿no? Y me he dado cuenta de lo que te enriquece, ¿no? Entonces, bueno, como todos solemos tener cosas que nos atraen mucho, pues la tecnología, ¿no? En mi caso, pues es algo que a lo largo de mi carrera me ha atraído mucho, le he dedicado mucho tiempo, he trabajado mucho en ello, etcétera, ¿no? O la gestión de personas que hablábamos ahora, ¿no? Cada uno tenemos como nuestra vertiente que nos atrae, que nos encanta leer, que nos encanta debatir, comentar, etcétera. Y eso está muy bien, ¿no? Pero que combinar eso con una curiosidad transversal, decir, pues mira, voy a leer un libro de psicología, porque no tengo ni idea de psicología, a mí siempre me ha encantado la tecnología, pero, oye, creo que poder descubrir, ¿no? Oye, ¿qué me puede aportar una visión de las personas desde ese ángulo que hasta ahora no he tenido la oportunidad, porque nunca he leído un libro de psicología o he tenido la oportunidad de charlar con un psicólogo para que me cuente cómo ejerce su trabajo, etcétera, ¿no?
cultivar esa curiosidad, que además hoy en día es muy fácil, ¿no? Porque es que tienes todo tipo de contenidos de podcast, o sea, que ya decir, oye, voy a ejercer la curiosidad escuchando este podcast media hora, ¿no? O la meditación. Bueno, pues mira, siempre he sido muy escéptico del mindfulness, la meditación, pero voy a escuchar este podcast media hora, a ver, tal, ¿no? Bueno, yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque va un poco en la línea que comentaba antes de cómo enriquecer tus modelos mentales ganando otras perspectivas, ¿no? De forma que esas lentes con las que vemos la realidad pues sean más ricas, no sean más diversas, sean más amplias, ¿no? Pues creo que es un consejo, una sugerencia que no solo le dirías a tu yo de 30 años, sino yo creo que lo podemos aplicar todos los que estamos aquí también, ¿no? Que nos inspiren las personas y trabajar con personas que nos inspiren y cultivar siempre la curiosidad. Y creo que no hay mejor manera de acabar esta conversación que así. Muchas gracias, Ricardo. Fenomenal. Muchas gracias a todos vosotros.